Muy buenos días, muchas gracias por esta oportunidad. A ver, quisiéramos conocer de una manera un poco más explicada y reflexiva hasta dónde llega el respaldo al señor Pedro Castillo, porque se ha dicho y se ha mencionado desde que usted selló una especie de alianza con la candidatura de Castillo, que efectivamente había la posibilidad de intercambiar cuadros, respaldo en términos de programas de gobierno. Ayer ha estado alguien que fue muy importante en su candidatura, la señora Anaí Durán, pero por otro lado hay comentarios y afirmaciones que contradicen mucho lo que usted podría tener como convicción democrática en el entorno del señor Castillo y dentro de Perú Libre. ¿Hasta dónde llega su respaldo y, en todo caso, cuál es su reflexión sobre las diferencias entre ustedes? Sí, Mónica, te agradezco la pregunta y si me permites yo quisiera empezar recordando que luego de los resultados de la primera vuelta nosotros fuimos muy claros y tajantes en señalar que con el fujimorismo no había ninguna posibilidad, ¿no?, de acercamiento, sí, dado que representa claramente una dictadura de la cual la señora Fujimori no se quiere desvincular, ¿no? Y también señalé, por lo menos en mi caso particular, que respecto al señor Castillo teníamos algunas dudas e incluso algunos temores, ¿no? Y sin embargo, Mónica, debo señalar a estas alturas que hemos encontrado en el profesor Castillo una persona dialogante, abierta al diálogo, a la escucha, ¿no? Que lo que ha ido demostrando a lo largo de las últimas semanas, además que ha suscrito una serie de compromisos, no solamente con nosotros en este acuerdo político que tú has recordado, sino también y sobre todo de cara a la ciudadanía, ¿no?, reafirmándose en compromiso con la democracia, con los cambios que nuestro país necesita, ¿no? Una persona genuinamente preocupada por lo que pasa en el país. Y por eso creo que es importante en estos momentos tan decisivos para la historia de nuestro país. Ya no tiene ninguna duda respecto a alrededor y quienes rodean dentro de Perú Libre al señor Castillo. O sea, tiene absoluta certeza de que será congruente con sus convicciones el señor Castillo. Ahora, usted sabe mejor que nadie, porque ha sido candidata en más de una oportunidad, que una persona no gobierna sola, ¿no? Y si hay dentro de una agrupación política miradas tan opuestas respecto a lo que es la democracia, evidentemente en algún momento eso va a cobrar factura. Mónica, y nosotros hemos sido muy claros y tajantes en rechazar cualquier insinuación de perpetuación en el poder u otro tipo de actitud antidemocrática. Lo mismo que ha hecho el profesor Castillo, en público y en privado, verbalmente y por escrito. Lo mismo que ha hecho el profesor Castillo el día de ayer, por ejemplo, delante de su equipo técnico, delante del conjunto de su bancada y sobre todo de cara al país, ¿no? Compromisos que él asume con convicción, ¿no? A diferencia de la señora K, que ya vimos cómo en anteriores oportunidades suscribió compromisos que inmediatamente traicionó. Y para mí, Mónica, si me permites, la mejor prueba de la convicción democrática del profesor Castillo es, uno, esta capacidad de diálogo, de convocatoria, de apertura que ha demostrado el día de ayer con la composición de su equipo técnico, un equipo diverso, plural, ¿no?, de profesionales de larga trayectoria, de reconocimiento nacional, internacional, otros menos conocidos, pero igual de comprometidos y valiosos. Y en segundo lugar, Mónica, para mí una prueba fehaciente de su convicción democrática es este anuncio que ha reiterado de convocar a una asamblea, a un referéndum constituyente, para que el pueblo soberanamente decida si quiere o no una nueva constitución, y de ser el caso, que la escriba a través de una asamblea constituyente con la más amplia participación posible del pueblo. ¿Qué cosa más democrática que consultar al pueblo soberano sobre los destinos, ¿no?, de nuestro país? Mientras del otro lado hay quienes no quieren siquiera darle cabida a esa posibilidad, quieren mantener la continuidad de una constitución hecha en dictadura que, claro, les garantiza privilegios, pero que nos ha traído esta situación de crisis sanitaria, económica, política y social que claramente requiere cambios, Mónica.
Verónica Mendoza, buenos días. Nos ha dicho usted que el señor Castillo ha disipado las dudas y las reservas que su grupo, Juntos por el Perú, pudo tener inicialmente, pero estamos ante un hecho concreto que ha tenido lugar el día de ayer, que ha, digamos, sido patente, que son las declaraciones del congresista Guillermo Bermejo, que se trata nada menos que la persona con más votación de esa bancada, y que justamente ayer fue objeto de una audiencia judicial en donde él pidió que no se le someta a restricciones, que no se haga el juicio todavía, porque él es vocero, dijo, durante la campaña de Perú Libre. Veo que hay algunas congresistas de su grupo, como Ruth Luque, que reclaman definiciones más explícitas a propósito de esto. Quisiera saber cuál es su posición sobre este hecho, después de una breve pausa, por favor, señora Verónica Mendoza. Claro que sí. Son las 8:20, estamos conversando con Verónica Mendoza, líder de Juntos por el Perú, a la que habíamos dejado planteada una pregunta en torno al caso del congresista electo de Perú Libre, Guillermo Bermejo. Adelante, sí, Fernando. Sí, quiero reiterar lo que ya dije hace unos instantes. Nosotros, como Nuevo Perú y Juntos por el Perú, rechazamos tajantemente cualquier insinuación de perpetuarse en el poder, de atentar contra la democracia o de querer usar el poder conferido por el pueblo para rehuir la justicia. Eso de ninguna manera lo vamos a permitir. Y quiero señalar que el profesor Castillo ha sido igual de tajante en rechazar estas insinuaciones, sin dudarlo un segundo siquiera, mientras que del otro lado la señora Fujimori no deslinda en absoluto con la dictadura de los 90, no deslinda con los crímenes cometidos en aquella época, no deslinda de las esterilizaciones forzadas contra miles de mujeres campesinas en contra de su voluntad. Es más, tiene entre sus asesores y congresistas a Alejandro Aguinaga, hoy procesado por ese crimen de lesa humanidad. No deslinda de los crímenes de corrupción. Es más, lleva como asesor económico al señor Vaca Campodónico. O peor aún, no deslinda con el señor Bustamante, quien, por cuyas mentiras, ¿no?, se trajo abajo parte del proceso de vacunación. Entonces, ¿quién es quien no deslinda, no, con la corrupción o el autoritarismo? ¿Y quién sí deslinda tajante e inmediatamente? Por otro lado, Fernando, aprovecho esta oportunidad para advertir que no nos distraigamos y perdamos de vista cosas que están ocurriendo en este momento y que podrían ser... Pero Bermejo no es una distracción, Verónica. A la democracia. No, por supuesto que no. O sea, es algo muy serio, porque hay una acusación totalmente que va a empezar, y por eso el rechazo no solamente es importante, sino el distanciamiento con un personaje con esas características, porque evidentemente ustedes también están garantizando o no, o siendo eventualmente cómplices, si pasa lo contrario, con un gobierno eventual de señor Castillo. Mónica, y por eso nosotros inmediatamente hemos rechazado tajantemente estas declaraciones, igual que lo ha hecho el profesor Castillo. A lo que iba, Mónica, es que no podemos perder de vista que al mismo tiempo hay quienes ahorita, de manera muy concreta, están amenazando la institucionalidad democrática. Hay una mayoría parlamentaria, ¿no es cierto?, que incluye al fujimorismo, que pretende imponer una legislatura adicional. ¿Para qué? Para hacer cambios constitucionales a espaldas de la gente sin ninguna legitimidad. ¿Para qué? Para aprobar en contra de la voluntad de una bicameralidad que les permitiría reelegirse, ¿no es cierto?, que es lo único a lo que aspiran. Entonces, a eso iba, Mónica, que así como demandamos deslinde con este tipo de dichos, y me parece muy bien que así se haga, de igual manera tenemos que estar muy atentos a lo que hoy está pasando en el Congreso y exigirle los mismos deslindes a la señora K, que hasta el momento no los ha hecho. Por lo contrario, reivindica, ¿no?, aquello que se hizo en la dictadura fujimorista, reivindica, ¿no?, a personajes nefastos en un equipo técnico que ella anunció que iba a ser nuevo y que lamentablemente está con puro personaje reciclado, ¿no? Lo único que faltaba era que llevara al señor Montesinos. Si hubiera podido sacarlo de la cárcel, seguramente lo hubiera exhibido. Señora Mendoza, pero también en el caso del señor Bermejo, él tuvo, además de este audio que se ha escuchado, ¿no?, que ha generado mucha polémica y hasta temor, también ha tenido expresiones bastante fuertes contra Nuevo Perú, ¿no? Justamente su partido, en el sentido de que no pueden ustedes imponer asuntos de género o de aborto, y si en el peor de los casos pierden la elección, lo harán con sus banderas.
¿Cómo se puede coincidir en esta alianza con una persona que, además de expresiones tan lamentables como la que hemos comentado, tiene estos conceptos hacia usted? Y en segundo lugar, justamente quería preguntarle eso también, ¿cuál es su opinión en términos generales sobre el equipo técnico que ha presentado ayer Keiko Fujimori, en donde hay personas que vienen de diversos partidos, ¿cierto? Sí, primero que nada quiero recordar que nuestro acuerdo con Perú Libre es institucional, ¿no? Y se sustenta en un acuerdo político donde claramente nos hemos reafirmado en la democracia plena, en la necesidad de impulsar los cambios que nuestro país necesita, de impulsar una lucha contra la pandemia basada en evidencia científica, una reactivación de la economía que atienda con urgencia a las familias del Perú, la defensa de los derechos y de igualdad para todas y para todos. Ese es el marco dentro del cual estamos trabajando juntos, ¿no? Haciendo campaña en los territorios, pero también en la elaboración, o mejor dicho, la actualización y precisión del plan de gobierno. Pero no puede negar, perdón, que hay serias discrepancias. ¿Sí? Yo solamente le citaba esta declaración de Bermejo. También han habido serias discrepancias con Vladimir Cerrón. Por eso digo, ¿cómo se puede cohesionar esa especie de alianza con situaciones de diferencias tan grandes? Insisto, ¿no? Nosotros hemos suscrito un acuerdo institucional sobre la base de compromisos muy concretos que de ambas partes hasta el momento se han venido cumpliendo, ¿no es cierto? Y eso nos da bastante tranquilidad y garantías de que así va a ser hacia adelante, pero también estamos dispuestos como Nuevo Perú y Juntos por el Perú, entendiendo que la democracia también es diálogo, discrepancia, ¿no es cierto? Debate, convencimiento al otro, estamos dispuestos a seguir trabajando, ¿no? Para poder poner en agenda algunos temas que quizás no están en el centro. ¿Y el equipo que ha presentado ayer Keiko Fujimori, qué le parece? Que para nosotros son fundamentales, ¿no? Como los derechos de la mujer, por ejemplo, ¿no? Nosotros como Nuevo Perú y Juntos por el Perú vamos a seguir trabajando firmemente para garantizar nuestros derechos. Ahora, sobre el otro, como señalé hace un momento, ¿no? Hemos visto cómo de un lado, desde el lado de Perú Libre, se ha presentado un equipo con profesionales de amplia trayectoria y reconocimiento y sobre todo firme compromiso con el país, como el físico nuclear Modesto Montoya, ¿no? Como también, por ejemplo, el médico Hernando Ceballos, Juan Pari, quien fue de los primeros en develar el esquema de corrupción de Odebrecht, ¿no es cierto? O pero quisiera que nos diga en el caso de Fuerza Popular, por favor, antes que nos gane el tiempo, disculpe usted. Lo que quiero señalar es el contraste importante que hemos visto el día de ayer, ¿no? De un lado, un equipo con trayectoria, con compromiso, y del otro lado, un equipo con prontuario o mínimamente reciclado de la dictadura de los 90, insisto. O sea, hay preocupación legítima, ¿no es cierto?, por la perpetuación en el poder. Pero precisamente, ayer hemos visto, integrando el equipo de la señora K, al señor Tudela, ¿no es cierto?, que participó activamente de la reelección fraudulenta del señor Fujimori. Hemos visto al señor Óscar Valdés, responsable de la represión y la muerte de 5 personas en el conflicto en Cajamarca por el proyecto minero Conga. Entonces, es realmente de terror. Pero no solamente hay personalidades de esa generación y con esa trayectoria, está omitiendo casos como el de Rafael Belaúnde, que es una persona independiente. Pero más allá de su juicio sobre eso, quería preguntaros algo que ha sorprendido. De las empresas mineras, no. Claramente es una persona que va a defender los intereses. Pero no es el perfil, pues, al cual usted ha hecho referencia, gente reciclada de otros partidos, no es el caso. Ahora, quería preguntar, en el señor Castillo, antes de la presentación de su equipo técnico, acudió a una reunión con los gobernadores regionales, en el curso de la cual dijo que había que disolver, una vez más usó esta palabra, desactivar la SUNAFIL, por ejemplo, en lo que coincide con muchos empresarios que no quieren verla trabajando, ¿no? De la misma manera que otros programas sociales, educativos y de transporte. Estas ideas parecen poco compatibles con el plan de gobierno que viene perfilándose, ¿no? ¿Cómo reacciona usted ante el anuncio reiterado, en este caso, de la desactivación de algunas instituciones públicas? Lo que se ha planteado y en lo que hemos coincidido es en la necesidad de acercar el Estado a los ciudadanos. Hay importantes instituciones que necesitamos como país, pero que han estado muy alejadas de la ciudadanía, donde se han enquistado, ¿no? Personajes
organizaciones que han ejercido corrupción. Hay que reformarlas, hay que acercarlas a la gente. Pero SUNAFIL también le parece a usted, no hemos visto que ustedes mencionen ese tema en su programa, ¿no? ¿SUNAFIL es una institución corrupta? No, yo creo que SUNAFIL es una institución fundamental y que, sin embargo, está hoy reducida a su mínima expresión. Sabemos que el número de desactivación, Verónica. El número de inspectores laborales que hoy hay en nuestro país es absolutamente insuficiente. Por eso tenemos casos de abuso y hasta de explotación laboral a lo largo y ancho del país por parte de pequeñas, medianas y sobre todo, hay que decirlo con todas sus letras, de grandes empresas. Sí, pero volvemos al tema de fondo. Habla de desactivación. O sea, ¿qué cosa es desactivar? No es modificar, no es reformar, es desactivar. Entonces, las palabras tienen un peso específico. Bueno, en las conversaciones que hemos sostenido, tanto con el profesor Castillo como con el equipo técnico, insisto, coincidimos en la necesidad de reformar, de fortalecer estas instituciones, de hacerlas más transparentes, más cercanas a la ciudadanía. Ese es el objetivo común que compartimos y estoy segura que el equipo técnico que ha sido presentado el día de ayer nos da garantías importantes de que esto va a ser así. A mí particularmente me da muchísima tranquilidad haber visto el día de ayer un equipo de salud sólido, sabiendo que el principal problema que va a tener que encarar el próximo gobierno va a ser aún la pandemia y quizás incluso, ojalá no ocurra así, una tercera ola. Y me da muchísima tranquilidad que lidera el equipo de salud el doctor Hernando Ceballos, que cuenta además con el apoyo de nuestro equipo de salud, donde está, por ejemplo, el doctor Carlos Glade, entre otros, pero también se haya sumado el epidemiólogo Antonio Quispe, o se cuente con el respaldo científico del doctor Montoya. Mientras que del otro lado tenemos un equipo de salud compuesto por el señor Bustamante, ¿no es cierto?, que con un discurso anticientífico, con una serie de mentiras contra la vacuna, boicoteó un proceso que está en curso. Permítame una acotación. Usted ha dicho, disculpe, ha dicho que con relación a la cuarta legislatura, la aprobación de la posible cuarta legislatura, ha habido apoyo de Fuerza Popular. Yo simplemente quiero manifestar que en ese sentido, en la votación, en Junta de Portavoces, justamente ellos se opusieron a tal decisión, los representantes de ese partido. Y una pregunta muy concreta, por favor. Los demás aliados están empujando este proceso. En todo caso, lo que correspondería, si es que eso, como usted señala, es que la señora Fujimori deslinde, ¿no es cierto?, sí, de estos actos que amenazan nuestra institucionalidad democrática. Tiene que haber, ojalá que lo haga. ¿Usted cree que tiene que haber, para terminar, un deslinde mucho más claro de Pedro Castillo con relación a Vladimir Cerrón, pero más claro, más tajante? Mire, él lo ha dicho verbalmente, por escrito, lo ha dicho en público, en privado, ante diversas instituciones, ante el pueblo peruano. Creo que el deslinde ha sido clarísimo y tajante. Nosotros en nuestro diálogo institucional hemos siempre conversado con el profesor Castillo, con el conjunto de su equipo, y nos queda claro que esos compromisos los está cumpliendo. Y estaremos vigilantes para honrar el voto de quienes nos dieron su confianza, y por el país estaremos vigilantes para que así sea siempre. Muy bien. Bueno, el señor Cerrón parece que no escucha muy bien porque inmediatamente aparece en el Twitter cuando pasa cualquier cosa. Y en el caso del señor Bermejo, en realidad debería haber un pronunciamiento mucho más específico, claro, y alguna decisión de separación, por lo menos, que esté vinculada a las intenciones del candidato Castillo. Le agradecemos mucho, Verónica, por estar con nosotros. Se ha hecho y se ha reiterado. Muchísimas gracias, Verónica. Muy buenos días a ustedes. Buenos días, Verónica Mendoza. Hasta luego. Vamos a una pausa.